Sí, debe estar ahí. Mirta Romay, ¿estás por ahí? Buenas tardes. Estoy por acá. ¿Cómo estás, Diego? Muchas gracias por invitarme a Por, esta charla. por favor, un gusto. Leonardo Esteves. Hola, Este, Leonardo, ¿cómo estás? Mirta, Un ¿cómo estás? gusto. Muy bien. tenemos el gusto de charlar un ratito contigo. Bueno, Mirta, sos una persona, de alguna manera, que encarnás, representás en un punto la vanguardia de un formato como es el teatro llevado al streaming. Eh, Al principio uno podía pensar que era un experimento. Hoy no es más un experimento. ¿Por qué sigue funcionando Teatrix con tanto éxito? ¿Cómo lo explicás? A ver, nosotros intentamos llevar el teatro al audiovisual, que era todo te diría como un problema, porque desde los derechos de las obras, cómo estaban establecidos los modelos comerciales, eh, e incluso la filmación de las obras, yo asumía en ese momento, 2015, un desafío muy, muy grande, te diría, Diego, medio loco lo mío, yo no tenía mucha racionalidad. El tema es que vos sabés que papá me dejó filmadas algunas obras de teatro y yo ordené su escritorio cuando él ya estaba muy enfermo y me parece que los días posteriores a su muerte. Y me encontré con eso y en ese momento, bueno, Formar ya había bajado de la pantalla de Canal 9 y Canal 13. Mi proyecto en Ecuador también yo participé de la regeneración urbana de la ciudad de Guayaquil con un proyecto muy parecido a Formar, pero de temas sociales. Con lo cual todo eso estaba cambiando y bueno, Netflix ya estaba ahí en la mira de todos, no tan instalado como hoy, pero ya estaba. Así que me jugué por un contenido audiovisual porque entendía, y en eso creo que no me equivoqué, porque pasa hasta el día de hoy, muy original, que filmado en muy alta calidad es un diferencial ante las series, las películas y los documentales que están como peleándose entre sí todas las plataformas, porque después del 2020, pandemia mediante, empezaron a, como ¿te acordás? Las canchas de pádel, empezaron A desaparecer, claro. Sí, 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 sí. a reproducirse y hoy hay una especie de guerra muy grande de precios entre todas ellas, y muy diversas, porque conocemos las más importantes, pero hay muchísimas otras. Y bueno, seguimos nosotros peleando ese nicho, que es el nicho del teatro, eh, y que creo que así, tipo boutique, chiquita, pero manejada como la estamos manejando, parece poder defenderse muy bien en este mundo así de cambio muy, muy grande que estamos viviendo y sobre todo en la lucha así despiadada entre las grandes plataformas, ¿no? Entiendo. Me da la sensación de que estamos como acercándonos, o por lo menos cerca, no sé si estamos llegando o no, pero es una sensación que tengo, a una suerte de formato híbrido, palabra que se usa mucho ahora, ¿no? Entre el teatro tradicional y este teatro que vos estás planteando, que es un teatro que reproduce ese formato adaptado a un consumo, si querés, en pantalla. ¿No se te ocurre, por ejemplo, la posibilidad de crear contenido original directamente para ese formato, algo a mitad de camino entre el teatro y lo televisivo? Mira, lo hice y acá nos encontramos con un tema que yo estoy defendiendo mucho. Este nicho puede vivir porque la producción la hacen los productores teatrales. Somos socios con los productores teatrales. Eso también fue un elemento innovador para resolver los problemas de derechos, ¿no? En plena pandemia, cuando estaban los teatros cerrados y a nosotros nos iba muy bien, y yo tenía como un compromiso con el ambiente teatral y quería ayudar, me metí a hacer varias cosas, pero me di cuenta que nosotros somos el brazo digital del teatro físico. O sea, el mundo hoy tiene una versión física y una versión una versión física y una versión digital. Nosotros tenemos la versión digital del teatro. ¿Y qué significa eso? Que la obra que vos no pudiste ver, que sabés que fue un éxito, que están tus actores preferidos,
digamos que tenés conocimiento de ella. Esa es la obra que tiene Teatrix. Cuando nosotros queremos o quisimos hacer, y proyectos muy buenos, con Betty Gambartes hicimos una obra con La Vie, pero una belleza, la filmación fue fantástica. Pero ahí nos encontramos con que para la gente eso es nuevo. No tiene un recordatorio de esa obra, claro. Porque la estamos haciendo nosotros. Entonces la inversión en publicidad se te hace muy costosa, como también en producción. Entonces yo entiendo que yo puedo defender este nicho y darle una ventana de oportunidad a quienes no pudieron concurrir al teatro, una ventana de oportunidad a los mismos productores, que muchas obras, a veces por distintos tipos de contratos, están muy poco tiempo en cartel. Le puedo dar esa segunda ventana comercial, pero en la medida en que la producción la pongan ellos, nosotros ponemos la fijación audiovisual, la publicidad, por supuesto, y la tecnología. Pero nos damos cuenta que agregarle la producción no es para el modelo nuestro, que es un nichito, es como una gran boutique que probablemente, y hoy empezamos a darnos cuenta, la gente se cansa y busca en Netflix, busca en y no encuentra, y se siente insatisfecha. Y más de una persona nos dijo, ay, no sabía qué ver, me metí acá, me metí allá, y de pronto encontré en Teatrix como otro lenguaje, ¿no? Bueno, ese otro lenguaje, esa otra alternativa es la que a mí me gustaría seguir manteniendo, dándosela a la gente, ofreciéndosela, que la disfruten, y también siento que ese es un aporte al teatro, ¿no? A un nuevo lenguaje. No sé si ustedes se acuerdan, Teatro como en el Teatro, tienen sí, claro. Una mitad, sí. Si no se acuerdan. Vos sos mucho más joven. No sé si tanto. Bueno, el asunto es que mucha gente te cuenta, yo conocí el teatro gracias a Teatro como en el Teatro. Entonces yo aspiro a que mucha gente conozca el teatro gracias a Teatrix, ¿no? Y que disfrute de ese lenguaje, de cómo te cuenta una historia, una obra de teatro, que es distinta a cómo lo hace el cine y cómo lo hace un documental. Son como tres lenguajes muy diferentes. Entiendo. Y la emocionalidad está, y además hay algo que te diría muy interesante, que yo siempre quiero que la gente lo valore, que las dos experiencias, la experiencia digital y la experiencia presencial, no compiten entre sí, porque son dos experiencias totalmente distintas. Te diría que lo mejor, lo ideal sería verlo en Teatrix y después ir a verlo al teatro, verlo en el teatro y después ir a verlo a Teatrix, porque el teatro te propone como un libro muchas formas de entender esa obra, esa historia. Y entonces vos vas, lo vivís de una manera, lo sentís, lo charlás con quien fuiste, y después lo volvés a ver en Teatrix. Y encontraste otra obra, es otra forma de ver esa misma obra. Sí, sí, es la visión que tuvo ese director, ¿no? Que compiló y editó de esa manera especial. Está clarísimo. 1000 preguntas se me ocurren. A mí particularmente me gusta mucho ir al teatro. Veo, te diría, un promedio de, en los mejores momentos del año, una obra, a veces 2 horas por semana de teatro. Este año felizmente pude ver mucho teatro y sobre todo teatro independiente. El teatro de las salas de 50 personas, de 60, en el mejor de los casos de 100 personas. Me llamó la atención, por un lado, la disparidad en la calidad, ¿no? Pero por otro lado está siempre lleno el teatro. ¿A qué teatro está más orientado Teatrix? Y no, tratamos de que sea bien representativo, con digamos, una diversidad grande en la plataforma. Hay teatro muy comercial, hay teatro de loft, hay musicales que recién, digamos, que dieron sus pininos con mucho éxito. Tratamos de representar el teatro en su diversidad, ¿no? Por supuesto que después, como en el teatro presencial, pasa que
el comercial tira mucho a un público que está entre el teatro y la televisión, por decirlo así. El teatro off me parece que arrastra más gente que un poquito más intelectual, que le interesa el texto, y tratamos de filmarlo con calidad, porque ahí está el desafío, que ese espectador es un espectador de televisión, no de teatro, o de televisión o de pantalla, y ahí hay una inversión de nuestros competidores muy grande, que nosotros por supuesto no podemos ni acercarnos, pero entonces lo que hacemos es hablar con el director, con los actores, tratar de mejorar la iluminación, trabajar con ellos en algunas cosas que mejoren a la cámara, a la edición de la cámara y a lo que produce la cámara, un otro producto con una calidad que a veces, ojo, en el off lo lográs con pocos elementos, es más el talento que el dinero ahí. Entonces, de pronto una muy buena iluminación, algún objeto y una buena postproducción embellecen un producto que en su producción original, bueno, tenía más recursos muy escasos, ¿no? Sí. Mirta, vos sabés que mi hijo, que se llama Santiago, es estudiante de teatro. Entonces, se ve que nos está escuchando y me mandó dos cosas. Una dice, yo te lo leo y vos vas a discurrir en eso. Posibilidad de conversación, cosa que en el teatro no sucede. Y la otra cosa dice, en los profesorados de teatro se discute si el teatro virtual es teatro. Ambas cosas. Sí, mira, la segunda pregunta es un debate muy fuerte, muy fuerte. Yo lo llamo teatro porque no tengo otra palabra para llamarlo, pero seguramente cuando alguien lo vea, incluso a tu hijo le invito a entrar, el teatro está presente porque esa experiencia ancestral donde el texto es trabajado por una apuesta, en fin, no deja de ser teatro, pero acá es también una producción audiovisual que enriquece ese texto. Ojo, nosotros trabajamos mucho en el enriquecimiento del texto y en el enriquecimiento del actor, ¿no? La actuación del actor, que me parece que son dos elementos en el teatro fundamentales, que hacen a definirlo eso como teatro. Eso es teatro, ¿no? Por esos dos elementos, el texto y la actuación del actor. Pero es un debate, como dice tu hijo, interminable, que me parece que en algún punto tiene que ver con una gran trayectoria del teatro presencial, casi de un evento religioso, sagrado, ¿no? Que no se puede tocar. Hay algo sagrado. ¿Te acordás en esas que contaban, o nosotros sabemos, que las caravanas que iban los actores y pasaban por los pueblos, armaban y desarmaban? Las tournées. Claro, toda esa experiencia, toda esa mística está en el teatro. Y bueno, para ellos teatro es eso, armar y desarmar. Y sin embargo, para mí, que siempre discutía con papá, le digo, ¿pero por qué bajas la obra? Si es una maravilla. No, bueno, pero ya está, ya lo hicimos, ya está, vamos a bajarlo. Y yo eso es muy de teatro. Tu papá era muy de teatro y eso es muy de teatro. Sí. Muy de teatro. Sí. Por eso me encontré esas 4 obras filmadas, que después me enteré que Diego, que es la generación siguiente, mi hermano menor, fue el que lo estimuló a filmar. Eso digamos, yo como lo veo, ¿no? Yo veo que ahí hay un trabajo enorme del director, enorme de los actores, enorme del autor, que estuvieron meses a veces armando eso, que se arma entre ellos incluso, porque terminan de ajustarlo entre ellos, el texto, los parlamentos, los movimientos dentro del escenario, y todo eso un día se transforma en un rumor. Vos escuchás hablar de que hubo una obra que entonces que trabajó fulanito y menganito, y que un rumor que desarma aquello, ¿no? Un rumor y un afiche quedó. Claro, exactamente. Sí. Un rumor y un recuerdo. Es un buen título igual, un rumor y un afiche. Mirta, vos entre tus múltiples destinos sos psicóloga. Me imagino que eso te debe aportar una mirada
adicional a tus múltiples intuiciones, la femenina, la empresaria, la teatral, la electrónica, tenés una mirada muy particular sobre la realidad, pero sobre todo una enorme capacidad de acierto. Estamos enfrentando un fenómeno, no sé si enfrentando es la palabra, atravesando, de audiencias que son los youtubers y los streamers en general, ¿no? Un señor que se para delante de una cámara y con mayor o menor producción, a veces con mayor o menor texto, lanza un producto y genera audiencias descomunales, 80.000, 80.000, 100.000, 1.000.000 de personas. ¿Qué reflexión te merece esto? Y bueno, lo que pasa es que yo lo veo en una línea evolutiva, ¿no? Por la edad que tengo y por la experiencia. La evolución fue alguien escuchando la radio, alguien mirando y alguien que deseaba estar ahí adentro. O sea, por eso los programas de televisión tenían público, por eso los programas de televisión hacían y hacen, digamos, programas donde de preguntas y respuestas, donde el público pasa a ser el protagonista. Y llegamos a hoy donde el público es el protagonista, es el productor, es directamente él el que lo hace, ¿no? Que si uno lo ve en una línea evolutiva, así de evolución de esas audiencias, yo me acuerdo de haber leído muchas notas de papá, que las releí de grande ya ahora, ¿no? Porque las guardo algunas, y me llamaba la atención cómo el periodismo lo cuestionaba a papá y cuestionaba la televisión de papá, porque él decidía qué era lo que ponía en pantalla. Entonces no había libertad. O sea, si vos lees entre líneas, esos periodistas estaban cuestionándole la curaduría, por decir así. Y hoy estamos curándolo nosotros el contenido. Hay plataformas como la mía y otras que curamos a la manera tradicional, elegimos, en fin. Y es que en el arte, Mirta, como vos decís, y muy bien, en el arte no hay, digamos, hay un director que es el que propone el rumbo artístico, y es eso, o sea, no es opinable, porque si no sería el rumbo artístico de otra persona y no de un director, que es el que tiene la idea primigenia, digamos, de todo esto. Entonces dicen, bueno, pero es un poco dictatorial, y bueno, el arte es un poco así. Lo que pasa es que se está produciendo un tipo de audiencia que quiere tener el dominio, porque las redes se lo dieron, le dieron un micrófono para que hable, le dieron la posibilidad de producción propia. Hay cualquier cantidad de pequeños software que te hacen el videíto más fácil, que te hacen lo gráfico más fácil. O sea, hemos empoderado a cada uno de los individuos, ellos están reclamando, están aprendiendo a ser libres, a mi juicio, con una libertad a veces excesiva, y entonces están los odiadores. Bueno, yo creo que todo esto se va a ir regulando, y una regulación que va a ser que lo mejor que pueda pasar es que sea entre las personas, ¿no? Porque eso nos va a dar libertad a todos, y vamos a frenar a quien habla de una manera que no es agradable, no es respetuosa, es agresiva, y eso va a ir generando una regulación natural, y en esa regulación vamos a crecer y aprender a ser libres. Pero me parece que hace, no sé, 20 años nos pusieron un micrófono en la mano, la posibilidad de producir contenidos, queremos ser directores, protagonistas, y lo somos, porque esas audiencias a las que vos te referís son chicos que tienen talento, que logran a veces capturar por un tiempo una audiencia interesante, otras veces pueden continuar y otras veces termina ahí la cosa, pero me parece que estamos frente al aprendizaje de qué es ser libre. O sea, esa es mi humilde impresión de todo esto que veo, ¿no? Y que lo sigo muy de cerca porque me parece re interesante lo que está ocurriendo. Aprovecho tu vocación de reflexionar, y te llevo a otro terreno, si me lo permitís. Vivimos un momento de la cultura que está asignada por lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay palabras que no se pueden decir porque tienen un determinado significado, palabras, expresiones, lugares, bueno, en fin, hay una suerte, digamos, de caracterización del discurso
¿no?, que le puso forma al momento cultural. Y en ese momento, ¿no?, se llevaron por delante, por ejemplo, el humor. No hay más humor. No se puede hacer chistes porque cualquier clase de forma de humor es potencialmente ofensivo, y el precio que pagamos nosotros por esa posición, digamos, de higiene ideológica, es que nos quedamos sin el humor, que es una de las fuentes de metáfora más importantes, y además es el entretenido. ¿Qué pensás? Mira, por un lado, se me ocurre que esas audiencias están muy apoyadas en la literalidad. O sea, no hay abstracción, no hay metáfora en eso, ¿no? Eso es por un lado, pero por otro lado, yo trabajo con chicos jóvenes en donde me pasa tener algunos intercambios, y ¿sabes lo que pienso a veces, no? Y esto lo dejo acá como un pensamiento mío de momentos en que me enfrento con estas situaciones, que lamentablemente los pibes no son libres, ¿sabes? Porque nosotros, al tener nuestros padres que eran muy rígidos con nosotros y tenían una ley, una cosa muy marcada, incluso vivimos una sociedad de represión, y teníamos la libertad de romper eso, de decir eso. Educamos a nuestros hijos en la libertad. Y me parece que nos fuimos de mambo, porque, y lo veo en mis hijos también, ellos necesitan la ley. Es algo que forma parte de su vida, la ley, de la vida de cualquiera de nosotros. Entonces, todas esas cosas, cuando vos las empezás a escuchar desde la libertad que nosotros teníamos, y el humor, y también sabíamos a usar la ironía, el sarcasmo, me parece que a veces yo siento encontrarme con pibes que tuvieron que ponerse como, y ahora digo una palabra que es muy psicológica, ¿no?, pero un super yo muy rígido, de esto no se dice, esto no se hace, eso no puede, el otro no se dice. Esa cosa del no, yo a veces los escucho y digo, pero estos pibes no son libres, no son libres, ¿entendés? Y bueno, somos un poco responsables nosotros, porque nosotros fuimos los padres, fuimos la generación de la libertad, fuimos la generación de que todo se podía, era el laissez-faire cuando éramos papás, y nos fascinaba transformándolos casi en pequeños tiranos. Bueno, acá estamos, con chicos que hoy tienen, no, y no digo de todos, porque hoy nos damos cuenta que no es todo, la diversidad es muy grande, pero a lo que vos te referís, a veces yo pienso que o tienen un tema de literalidad, que no pueden pensar en abstracto y es literal, o eso mismo representa una clase de falta de libertad, de represión, pero interna. Ahora, no viene de afuera, viene de adentro. Yo creo que es eso, y también viene un poco de afuera. El otro día filosofaba un poco con las palabras yo, y pensaban, cuando uno pertenece a un colectivo, lo que pierde es la individualidad, porque el colectivo te dice cómo debes pensar y cómo debes actuar, y entonces vos optás como perteneces a ese colectivo y ya dejaste de lado tu individualidad. Decir, esto no lo puedo decir porque ya no se dice, ya no se hace, o no es de mi colectivo, o no es de mi ideología, como se dice ahora. Así que voy por el lado donde lo decís vos, que es cierto, es falta de libertad. Estos prejuzgues y estos no poder decir, no poder hacer, o me parece que está mal y por la duda no lo digo, es falta de libertad, ¿sí? A ver, nosotros también de jóvenes necesitábamos el grupo que nos dé identidad, o sea, también nos pasó igual que a ellos de necesitar la tribu. La tribu. Es casi, te diría, forma parte de la adolescencia, de un momento que esa individualidad no está armada, se va a armar después, y el andamiaje que produce el grupo es importante. Lo que pasa es que antes no teníamos tantos medios donde nos enterábamos de todas esas cosas, ¿no? Y pasaba en el grupo familiar y era ahí. Mi familia me criticaba porque yo era la psicóloga y era una psicóloga salvaje en mi época, ¿no? Pero bueno, formaba parte de eso que vos decís, de formar parte de un colectivo, de sentirte, bueno, yo soy estudiante de psicología, yo soy
qué sé yo, el soy, que todavía no está instalado en uno, ¿no? Después la experiencia, y te va armando y te va dando una devolución de uno mismo, pero esos son los años también, la experiencia, el tiempo, qué sé yo. Mirta. Para no castigarlo a los chicos, ¿no? Me Sí, parece que están sí, en eso. un proceso de... No, estoy de acuerdo contigo en eso. Creo que hablar mal de la juventud es uno de los pecados más grandes que alguien puede cometer, ¿no? Pero porque nosotros también fuimos jóvenes, claro. Y todos fuimos comunistas en algún momento, Obvio, todos fuimos, y bueno, y también entender que eso cambia, ¿entendés? Y hacerles entender que ese momento que ellos están pasando es un momento, no es el definitivo. Y la verdad que por otro lado, el cambio en que estamos viviendo nosotros en este momento como civilización, también no podemos decir esto es así, porque mañana es distinto. O sea, realmente lo que hoy pienso, no sé si dentro de 3 meses me volvés a llamar y yo te digo lo mismo, pero estamos todos cambiando, ¿sabés? Los chicos, los grandes, y sobre todo los chicos que necesitan lugares de firmeza, de confianza, de definición. Y bueno, no les queda otra que buscar estos lugares. Y nosotros los grandes también lo estamos buscando desesperadamente, porque nos cambian las figuritas todos los días y entre que estamos en un país de cambio, el mundo está cambiando. Entonces, seguro. Es todo un poco líquido, ¿no? Decía el amigo Bauman, pero es un poquito líquido. Mirta, nos tenemos que despedir, por ahora. Escuchar, ¿cómo se llama? El www.teatrix.com los espera a toda la audiencia en ver teatro. Hay una cosa interesante que me parece que quiero contarla. El 24 a la noche y el 31, desde las 8 de la noche hasta la 1 de la mañana, vamos a dejar la plataforma libre, totalmente libre, para que aquellos que no tienen familia o que están solos en las fiestas puedan estar siendo acompañados por Teatrix. Desde las 20, el 24 y el 31 en teatrix.com. ¿Sí? Es muy fácil, el acceso es muy simple. Y una cosa muy linda que tiene Teatrix, los que venimos del teatro y de la gran sala, vos hablabas de Betty Gambartes, me ha dirigido algunas cuantas veces Betty también en teatros enormes como el Teatro Colón. Hay una cosa que te da Teatrix que no te lo da el teatro, que es el primerísimo plano, esa cara del actor que vos te la perdés porque estás sentado a 50 metros del tipo, es algo que Teatrix te puede dar y que es muy rico. O sea que es como decías vos al principio, hay que ver 2 veces la obra, en el teatro y en Teatrix. No, tal cual, tal cual. Bueno, chicos, yo les agradezco mucho esta conversación, me encantó charlar con ustedes, me hicieron pensar, así que les agradezco mucho. El gusto nuestro, Mirta, la verdad, un lujo que nos hemos dado esta charla. Te comprometemos a seguir trabajando el tema del teatro, seguir charlándolo, seguir hablando más de Teatrix en ese lugar tan interesante en el que está ubicado, ¿no? Entre la tecnología y las tablas. Así que, como siempre, gracias. No, gracias a ustedes, muchas gracias.